Bueno, buenas tardes, profesores. En esta oportunidad vamos a presentar el impacto del gasto público en el crecimiento económico en Perú de los años 2010 a 2020. Este informe de investigación está compuesto por los alumnos Joseph Rivas Reyes y quien les habla, Cristian Daniel Morales. Comenzaremos la exposición presentando los objetivos de la investigación. Tenemos el objetivo general y los específicos. En cuanto a los generales, tenemos determinar cuál fue el impacto del gasto público en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2010 a 2020. Y como objetivos específicos, tenemos determinar cuál fue la relación entre el gasto público y el PBI real del Perú durante el periodo 2010 a 2020. Determinar cuál fue la relación entre los ingresos tributarios y el PBI real del Perú durante el periodo 2010 y 2020, y determinar cuál fue la relación entre la deuda pública y el PBI real del Perú durante el periodo 2010 a 2020. A continuación presentamos las hipótesis de la investigación. En cuanto a la hipótesis general, tenemos que la hipótesis nula es el gasto público no ha tenido un impacto significativo en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2010 a 2020. En cuanto a la hipótesis alterna, tenemos el gasto público ha tenido un impacto significativo en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2010 al 2020. Por otro lado, presentamos las hipótesis específicas. En esto tenemos la primera hipótesis nula, no existió una relación positiva entre el gasto público y el PIB real del Perú durante el periodo 2010 al 2020. La hipótesis alternativa, existió una relación positiva entre el gasto público y el PIB real del Perú durante el periodo 2010 al 2020. Por otro lado, otra hipótesis nula es no existió una relación positiva entre los ingresos tributarios y el PBI real del Perú durante el periodo 2010 al 2020. La hipótesis alterna, existió una relación positiva entre los ingresos tributarios y el PBI real del Perú durante el periodo 2010 al 2020. Finalmente, la hipótesis nula, existió una relación positiva entre la deuda pública y el PBI real del Perú durante el periodo 2010 al 2020, y la hipótesis alternativa, no existió una relación positiva entre la deuda pública y el PBI real del Perú durante el periodo 2010 al 2020. Bueno, pasando con el marco teórico, específicamente hablaremos del modelo teórico a desarrollar. Como podemos observar, es una función matemática del PBI como variable independiente, como variable dependiente en función a las variables independientes que son de los ingresos tributarios, el gasto público y la deuda pública. Esta expresión queda fundamentada en la teoría del crecimiento económico keynesiano y de Navarro, ya que estos relacionan de forma directa el gasto público y el PBI. Asimismo, se hace uso de la teoría de la equivalencia ricardiana, ya que ésta sostiene que la deuda pública tendrá el mismo impacto que los impuestos en la economía. De esa forma, se puede argumentar la relación inversa entre la deuda pública y el PBI, como lo propone la teoría keynesiana y de Navarro. Por último, la teoría del PBI, medido bajo un enfoque de ingreso, explica la relación directa que existe entre los ingresos tributarios y el PBI. Y por otro lado, tenemos que la teoría de la demanda de Ricardo Ibarro no se tomará como fundamento, ya que esta obvia las variables de impuestos, el cual sí está explicado mediante la teoría keynesiana. Asimismo, tampoco se tomará como referencia los modelos de base de Army y Sully, ya que estos presentan comportamientos no lineales del gasto público, mientras que el modelo propuesto en la presente investigación es una relación lineal, el cual se ha basado en la literatura revisada de la investigación. A continuación presentamos las variables. Como ya bien se ha hablado, tenemos el Producto Bruto Interno Real, representado por la nomenclatura PBI. Su definición es el valor monetario a precios constantes de bienes y servicios finales en la economía. Es de tipo dependiente. Su unidad de medida se presenta en millones de soles a base del 2007 y tiene una frecuencia trimestral. Luego poseemos el gasto público, cuya nomenclatura es el GP. Su definición son desembolsos de dinero realizados por el sector público en adquisición de bienes y servicios. Es una variable independiente, su unidad de medida es en millones de soles y su frecuencia es trimestral. Luego de ello tenemos los ingresos tributarios. Su nomenclatura es el IP. Son ingresos que provienen de los impuestos pagados por los contribuyentes al gobierno central. Es una variable tipo independiente, su unidad de medida son millones de soles y su frecuencia trimestral. Finalmente poseemos la deuda pública, cuya nomenclatura es DP. Es el conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público a una determinada fecha frente a sus acreedores. Es de tipo independiente, su unidad de medida son millones de soles y su frecuencia trimestral. A continuación pasaremos a hablar del plan de análisis. Este comenzó con el coeficiente de asimetría, que representa la asimetría de la distribución de datos respecto a su media o parte central. Seguido tenemos a kurtosis, que permite establecer el grado de simetría o simetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Además de ello, poseemos el Arquevera, que es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si una muestra de datos tiene la simetría y la kurtosis de una distribución normal. Como podemos observar en su fórmula, está compuesta por el skewness del kurtosis y la muestra. Aquí podemos presentar las hipótesis de prueba, que son las siguientes. Tenemos la hipótesis nula, que son las series están normalmente distribuidas, y la hipótesis alterna, que las series no están normalmente distribuidas.
Para llegar a la conclusión, tenemos que si el p-valor es menor al 5%, se rechazará la hipótesis nula y por tanto la serie no será normalmente distribuida. Por lo que nuestro objetivo es buscar que la probabilidad del p-valor sea mayor al 5% para poder determinar que la serie está normalmente distribuida. Luego de ello tenemos la matriz de covarianzas, una matriz cuadrada que contiene las varianzas y covarianzas asociadas con las diferentes variables. A su vez, tenemos la matriz de correlación, que muestra los valores de correlación de Pearson que miden el grado de la relación lineal entre cada par de variables. Luego de ello, tenemos la desestacionalización, que son las causas que producen la estacionalidad de una serie, que se consideran factores exógenos, de naturaleza no económica que influyen en las variables que se estudian. Para el presente estudio se utilizó el método Tramositz para ajustar las series de la presente investigación. Luego de ello tenemos la transformación logarítmica, que reduce la desviación estándar de las series con el objetivo de estabilizar una serie antes de que ésta sea estimada. Como propiamente se puede decir, tenemos la estacionariedad, que las series deben presentar condiciones de estacionariedad débil. Estas son las medias estacionarias, las varianzas estacionarias y la autocovarianza estacionaria. Para determinar todo ello, se tiene que realizar el test de Dickey-Filler aumentado. Este test está fundamentado por 3 modelos auxiliares. El primer modelo no posee constante ni tendencia, el segundo posee constante y el tercero constante y tendencia. Las hipótesis de este modelo son las siguientes. La hipótesis nula son las series presentan raíz unitaria, es decir, no son integradas de orden 0. Y la alternativa que la serie no presenta raíz unitaria, por ende es integrada de orden 0. Seguidamente a ello tenemos la causalidad de Granger, que es una prueba empleada para determinar si una serie temporal puede causar a otra. Aquí se quiere comprobar que la serie X causa a lo Granger a la serie Y. Para realizar el cálculo del estadístico de la causalidad de Granger se tiene que estimar el modelo restringido y el modelo no restringido. Y finalmente obtener la suma de cuadrados de los residuales y los grados de libertad de estos modelos para calcular el F estadístico. Y la conclusión para el modelo es que si el F calculado es menor al F crítico, no se va a rechazar la hipótesis nula. Y las hipótesis del presente modelo son las siguientes. La hipótesis nula es X no causa lo Granger a Y, y la hipótesis alterna es X causa lo Granger a Y. Finalmente poseemos el modelo econométrico teórico. Este modelo econométrico teórico está fundamentado por un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos bajo un enfoque de estimación de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué quiere decir un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos? Pues como su mismo nombre lo dice, la primera parte del modelo es autorregresiva, es decir, se presentan rezagos de la variable dependiente. Y en la segunda parte de rezagos distribuidos poseemos las variables independientes con sus respectivos rezagos, más el término de error. Bueno, presentando los resultados, tenemos la matriz de correlación. Aquí podemos observar que el PBI con respecto a los ingresos tributarios, al gasto público y a la deuda pública posee una correlación relativamente fuerte, puesto que sus indicadores están muy cercanos a 1. Aparte de ello, es positiva. Presentamos el test de Dickey-Filler aumentado. Aquí comenzaremos con la explicación del logaritmo del PBI. El logaritmo del PBI se utilizó el modelo auxiliar que posee constante y tendencia. El estado de la serie es en nivel, como le indican en Livius. El criterio de información aplicado es el criterio de Schwartz, cuyo rezago óptimo fue el rezago 0. Además de ello, analizamos la autocorrelación del modelo estimado del test de Dickey-Filler. Aquí pudimos concluir que con una muestra de 45 datos y 3 parámetros, nuestro Darwin Upper es 1.65. Y como sabemos, para realizar la prueba de autocorrelación de primer orden, el rango crítico donde debe caer nuestro estadístico Durbin-Watson para rechazar la autocorrelación es el Darwin Upper y el 4 menos el Darwin Upper. En ese sentido, para la prueba del logaritmo del PBI, se encuentra que no existe autocorrelación de primer orden. Luego de ello tenemos el estadístico Tau y la probabilidad del estadístico Tau. Como la probabilidad del estadístico Tau es menor al 5% de significancia, por ende se concluye que el logaritmo del PBI es un proceso integrado de orden 0. Luego de ello tenemos el análisis del logaritmo de los ingresos tributarios en un momento inicial al nivel.
Como podemos observar brevemente, en ninguno de los tres modelos auxiliares se pudo determinar que la serie sigue o la serie es una integrada de orden cero. Por tanto, se procedió a utilizar las primeras diferencias para el logaritmo del ingreso tributario. Aquí, para también hacer un resumen breve del resultado, en el modelo sin constante y sin tendencia, con el criterio de información de Schwartz y el rezago número 1, obtuvimos un tau estadístico de 0.000. Por lo tanto, al ser menor al 5% de significancia, se concluye que la primera diferencia del logaritmo de los ingresos tributarios es una serie integrada de orden cero. Seguidamente a ello tenemos el logaritmo de la deuda pública. Como se puede observar aquí, al nivel, ninguna de los modelos auxiliares cumple con arrojarnos una serie integrada de orden cero. Por tanto, se procede a utilizar las primeras diferencias para esta serie. Como podemos observar, para el modelo auxiliar con constante, con el criterio de información de Schwartz y cero rezagos, obtenemos un tau estadístico de 0.04. Por ende, al ser menor al 5% de significancia, se puede concluir que la primera diferencia del logaritmo de la deuda pública es una serie integrada de orden cero. Finalmente, tenemos al logaritmo del gasto público. En el logaritmo del gasto público comenzamos el análisis de la serie al nivel. Como se puede observar, ninguna de las series al nivel obtiene una integración de orden cero, por ende se procede a utilizar las primeras diferencias. Con las primeras diferencias podemos observar que en el modelo auxiliar con constante, bajo el criterio de Schwartz y el rezago 17, obtenemos un tau estadístico de 0.0797. Por ende, al 10% de significancia, podemos concluir que la primera diferencia del logaritmo del gasto público es una serie integrada de orden cero. Finalmente presentamos el test de causalidad de Granger. Aquí es un cuadro resumen de las causalidades más importantes, puesto que están explicando que nuestras variables independientes causan nuestra variable dependiente, que es el logaritmo del PBI. Como podemos observar en el primer apartado, la primera diferencia del logaritmo del gasto público tiene un F estadístico de 0.04 en su rezago número 2, bajo el criterio de Schwartz. Por ende, se concluye que el logaritmo del gasto público causa Lagrangian al logaritmo del PBI. Sumado a ello, tenemos las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública. Aquí obtuvimos que la probabilidad del F estadístico es 0.02 bajo el rezago primer orden y el criterio de información de Schwartz. Por ende, concluimos que la primera diferencia del logaritmo de la deuda pública causa Lagrangian al logaritmo del PBI. Finalmente, presentamos las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario. Aquí obtuvimos un F estadístico de 0.08 bajo el rezago número 7 y con el criterio de información de Schwartz. Por ello podemos concluir que las primeras diferencias del logaritmo de los ingresos tributarios causan a Lagrangian al logaritmo del PBI bajo un nivel del 10% de significancia. Y eso sería todo. Muchas gracias.